Mi padrino de boda se levantó durante la recepción y soltó: "No puedo permitir que te cases con ella después de lo que encontré en su sótano". Todos se quedaron callados. Solo se escuchaba el cuarteto de cuerdas tocando bajito en una esquina, hasta que alguien, con algo de sentido común, les pidió que dejaran de tocar. Los 300 invitados se quedaron literalmente con la boca abierta y la copa en la mano, todos con la mirada fija en Trevor, que estaba tieso junto a la mesa principal, rojo como jitomate y temblando de las manos. Natalie, mi novia, me buscó con la mirada desde donde estaba, cerca del pastel. Su vestido blanco brillaba con las luces del salón, y en menos de un suspiro, vi cómo su cara cambiaba de confusión a miedo y luego a algo más que ni entendí, justo antes de que el ambiente se pusiera tenso. La voz de Trevor se escuchó todavía más fuerte la segunda vez, ahogando el murmullo de los que no podían creer lo que oían. Quiero que todos se mantengan tranquilos, pero hay cosas en el sótano de Natalie que la policía tiene que ver ahorita. No estoy acusando a nadie, solo les cuento lo que encontré cuando bajé a buscar unos papeles que ella dijo que tenía allá abajo. Sentí a mi mamá clavándome las uñas en el brazo, atravesando hasta la manga del smoking, mientras el papá de Natalie se paró de golpe, listo para lanzarse sobre Trevor en cualquier momento. Yo simplemente me quedé como estatua, tratando de acomodar en mi cabeza las palabras que acababa de escuchar. Trevor era mi mejor amigo desde la uni, el que me ayudó a elegir el anillo de compromiso, el que organizó mi despedida de soltero, y hasta ayer andaba batallando conmigo para que la pajarita me quedara bien, porque los nervios no me dejaban ni abotonarme la camisa. Pensar que él fuera capaz de pararse en plena boda a decir algo así, que podía tirar mi vida por la borda, era como sentir que la realidad se hacía pedazos. Fue entonces cuando Natalie habló, pero nunca le había escuchado ese tono, agudo y forzado. ¿De qué hablas? ¿Sótano? Si en nuestra casa ni hay sótano. Tenía la cara más blanca que de costumbre debajo del maquillaje y le temblaban las manos mientras agarraba el cuchillo del pastel. La coordinadora del evento llegó hecho un manojo de nervios intentando calmar las aguas y sugirió que nos fuéramos a platicar a otro lado, pero Trevor solo negó y sacó el celular. Tomé fotos, dijo. No quería pensar mal, pero lo documenté todo. La policía viene para acá. Los llamé hace 20 minutos desde el estacionamiento. Los invitados empezaron a cuchichear y a sacar teorías, y la mamá de Natalie se echó a llorar fuerte, mientras su papá gritaba que Trevor se callara o le iba a meter una demanda por difamación. Mi propio papá llegó junto a mí, agitado, preguntándome si sabía algo de ese famoso sótano. Yo no tenía ni idea de lo que hablaban. Natalie y yo llevábamos 2 años juntos, y nunca oí nada sobre un sótano en su casa. Es más, todo el mundo sabe que esas casas jamás tuvieron sótano, por el tema del agua subterránea. Hasta los agentes inmobiliarios te lo dicen siempre. Trevor empezó a mostrar fotos en su celular, mientras la gente lo cuestionaba desde todas partes. Se veían una puerta de madera con un candado enorme, unas escaleras de cemento bajando a lo oscuro, y otra foto donde, honestamente, no alcancé a distinguir nada. De pronto, Natalie se fue directo contra Trevor con un grito que ni parecía humano, todavía con el cuchillo en la mano. Un par de personas, entre ellas una de sus damas y mi primo Danny, la detuvieron antes de que lo alcanzara. El cuchillo terminó en el suelo y Natalie, hecha un mar de lágrimas, se dejó caer. Esa reacción me petrificó porque no parecía para nada una rabieta, sino algo entre pánico y culpa, y de pronto lo que había dicho Trevor ya no sonaba tan descabellado. Mi mamá, alteradísima, le exigió el teléfono a Trevor. Cuando lo tomó y vio las fotos, se le fue el color. Me miró como nunca y me dijo que saliéramos de ahí, pero yo ni podía moverme. Mientras tanto, la organizadora llamaba a quién sabe quién, y ya se oían las patrullas acercándose. El papá de Natalie quiso irse encima de Trevor, pero mi papá lo detuvo y ahí se quedaron, gritándose, mientras el salón era un caos. Por fin reaccioné y caminé hasta donde Natalie estaba sostenida por sus amigas y mi primo. Tenía el rímel corrido y la cara destruida. Evitaba mi mirada y solo decía, no, 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 una y otra vez, como si fuera lo único que podía pronunciar. Le pregunté directo qué onda con lo que decía Trevor, por qué había mentido y qué había en ese supuesto sótano. Me volteó a ver con una cara que jamás le había visto, como si estuviera buscando desesperadamente el cuento perfecto que contarme. No alcanzó a decir nada porque las puertas se abrieron de golpe y entraron 4 policías, bien alertas, mirando todo como si esperaran un tiroteo o algo así. Trevor les dijo que él fue el que llamó y empezó a explicar mientras la boda se venía abajo. Algunos invitados grababan, otros querían salir y no los dejaban porque los agentes querían sus declaraciones, y la pobre coordinadora se veía a punto del desmayo. Uno de los policías le pidió a Natalie que lo acompañara para hablar en privado. Ella no quería, pero le dejaron claro que no era una invitación. 2 oficiales la escoltaron fuera mientras me gritaba que no creyera las mentiras de Trevor. Traté de ir tras ella, pero una policía me detuvo y me dijo que primero hablarían con ella, luego conmigo. Trevor entregó el cel y vi cómo los policías cambiaron de expresión conforme veían las fotos. Sin perder tiempo, uno pidió más patrullas y mencionó una orden de cateo, y sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi mamá no soltaba mi mano y las dos nos quedamos con los nudillos blancos de la fuerza, las caras desencajadas de puro shock y miedo. Ella se acercó y me susurró al oído que, pasara lo que pasara, me amaba y que íbamos a salir adelante juntos, y aunque eso me dio algo de consuelo, también hizo que todo lo que estaba viviendo se sintiera aún más real y aterrador que cualquier cosa que hubiera pasado antes.
La encargada, que por su placa se llamaba Sargento Reyes, le pidió a Trevor que contara exactamente qué fue lo que encontró y cuándo. Trevor hablaba con la voz temblorosa mientras explicaba que el día anterior, Natalie le había pedido que bajara a su sótano por unos planos de la logística por si había cambios de último minuto en la organización de los invitados. Le entregó la llave de su casa y unas instrucciones muy específicas de cómo encontrar una puerta oculta detrás de una pared falsa en la lavandería. Según Trevor, le pareció raro, pero pensó que tal vez así eran algunos departamentos del fraccionamiento. Cuando por fin entró y bajó, encontró un cuarto ya acondicionado, como si fuera para vivir, pero el ambiente era tan extraño que algo le decía que algo no estaba bien ahí. Había una cama con sujeciones en la estructura, un gabinete cerrado que él ni abrió, cámaras montadas en las esquinas y un escritorio lleno de papeles y archivos que solo se animó a fotografiar sin tocar nada. Las paredes tenían paneles de espuma para aislar el sonido y hasta había un frigobar con comida. Tomó fotos de todo, salió de la casa, la cerró y se fue directo a la comisaría antes siquiera de ir al lugar del evento. La sargento Reyes le preguntó por qué fue a la boda y no se quedó con la policía. Y Trevor casi se quiebra cuando responde que quería creer que se había equivocado, que todo tenía una explicación lógica y no quería destruir mi vida sin primero hablar con Natalie. Pero en cuanto la buscó durante el evento para preguntarle, ella se puso lívida y solo le dijo que no se metiera o se iba a arrepentir. Esa amenaza fue lo que terminó convenciéndolo de contar todo antes de que pudiera escaparse. Yo sentía que veía todo desde afuera, como si esto le estuviera pasando a alguien más. La Natalie que yo conocía jamás estaría metida en algo como lo que Trevor contó. Siempre hablábamos de formar una familia, de envejecer juntos, de construir una vida basada en la confianza y la honestidad. Nunca me imaginé que la mujer a la que le propuse matrimonio tendría un sótano secreto con sujeciones, cámaras y que sería capaz de amenazar a mi mejor amigo. Llegaron más policías, empezaron a acordonar el salón y separaron a los invitados en grupos para interrogarlos. Mi papá apareció junto a mí y ya estaba en altavoz con su abogado, que aunque era sábado en la noche, me daba instrucciones de no decir nada hasta que él llegara. Los papás de Natalie estaban siendo entrevistados por 2 policías cerca de la salida. Su mamá lloraba y su papá hacía tanto coraje que casi exigía hablar con alguien más arriba. La fotógrafa de la boda se quedó paralizada con la cámara en la mano, sin saber si debía seguir tomando fotos, hasta que una oficial se le acercó y le ordenó entregar las tarjetas de memoria como evidencia. 3 de las damas de honor de Natalie estaban juntas junto al pastel, pálidas del susto, mientras mis amigos rodeaban a Trevor con preguntas que él no respondía, ya fuera porque no podía o porque la policía estaba presente. El cuarteto de cuerdas ya hacía rato que se había ido y la florista intentaba recoger sus cosas sin llamar mucho la atención para evitar líos. La sargento Reyes se me acercó para preguntarme si estaba dispuesto a responder algunas preguntas, pero el abogado de mi papá me detuvo y me pidió esperar hasta que él llegara. Aún así, yo necesitaba entender qué estaba pasando, qué tan grave era lo que había encontrado Trevor que arruinó mi boda. Le pregunté de frente a Reyes qué evidencia tenían, de qué acusaban a Natalie y si yo tenía algo que ver o debía preocuparme. Ella me miró largo rato, como indecisa sobre qué tanto decirme, hasta que explicó que con lo que salió en las fotos de Trevor, lograron sacar una orden de cateo de inmediato para ir a la casa de Natalie. No podía dar detalles de la investigación, pero sí había motivos graves para preocuparse por posibles delitos que requerían actuar en el momento. Me preguntó si jamás había estado en el sótano de Natalie o si siquiera sabía que existía, y le dije la verdad, no. También me preguntó si conocía algún hobby raro o interés de Natalie que explicara lo que Trevor vio, pero yo simplemente no podía imaginarme nada legal relacionado con sujeciones y un cuarto insonorizado. Empezó a vibrar mi teléfono con mensajes y llamadas. Gente que ya se había ido del evento pasaba la noticia, y en redes sociales explotaban los videos de la confrontación. No había pasado ni una hora desde lo de Trevor, y ya todo mundo hablaba de la boda, con hashtags en tendencia local. Mi mamá quería evitar que leyera las publicaciones, pero era inútil. Todo el mundo me mandaba links y capturas para saber si estaba bien o qué había pasado realmente. Alguno filtró las fotos de Trevor a un blog de noticias local que no tardó en publicar la historia con mi nombre y el de Natalie, aunque a ninguno nos habían mencionado como sospechosos. Cuando llegó el abogado de mi papá, de inmediato intentó que la policía desalojara el salón y dejara de verme como sospechoso, pero Reyes, tranquila, explicó que todos ahí eran posibles testigos y no podía dejar que nadie se fuera sin una declaración. El staff del hotel se veía deshecho con lo que estaba pasando en su salón. Alcancé a oír al gerente hablando con la oficina central, pidiendo instrucciones por la prensa que ya estaba por llegar. Al poco rato regresaron a Natalie esposada, lo que desató de nuevo el asombro de quienes quedaban. Su vestido estaba hecho trizas, tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados de tanto llorar. Me vio y empezó a gritar que todo era un malentendido, que Trevor se equivocó, que podía explicarlo si le daban la oportunidad. Los oficiales no dejaron de caminar hacia la salida, mientras ella me suplicaba que la escuchara, que no creyera en mentiras y que recordara cómo nos amábamos. Yo me quedé paralizado, viendo cómo la mujer con la que pensaba casarme era llevada esposada, y de pronto todos los recuerdos de nuestra relación empezaron a tomar un matiz completamente distinto y aterrador.
¿Realmente la conocí alguna vez? ¿O solo caí redondito en una actuación perfectamente armada? Los oficiales la sacaron por una puerta lateral para esquivar a la prensa que ya se había amontonado en la entrada principal, y yo la alcancé a ver por la ventana justo cuando la subían a la patrulla, con los fotógrafos disparando sus cámaras desde el perímetro del estacionamiento. La sargento Reyes se me acercó otra vez, traía en una bolsa de evidencia el celular de Natalie que recogieron al detenerla, y me preguntó si reconocía a alguno de los contactos o de las últimas conversaciones. Cuando vi la pantalla entre el plástico, los nombres no me decían nada, y los chats no tenían ni pies ni cabeza con la persona que yo pensaba conocer. Había mensajes de entregas, pagos, y hasta alguien preguntando cuándo era la siguiente sesión, todo usando un lenguaje en clave para no decir nada directamente. Reyes me preguntó si Natalie alguna vez mencionó otra fuente de ingresos o un negocio alternativo, y le contesté que trabajaba como consultora de mercadotecnia, que a veces agarraba proyectos freelance, pero jamás vi en su teléfono mensajes así. Una conversación me llamó la atención. Iba dirigida a alguien que tenía guardado solo como la B. Ahí se veían cosas de logística para algo que, según la fecha, iba a pasar justo después de nuestra boda. Eso me revolvió el estómago, porque todo indicaba que lo que fuera que estaba haciendo seguiría incluso después de casarnos, o sea, ya involucrándome legalmente en lo suyo. Mi papá me jaló aparte, y me dijo que nos fuéramos ya, que quedarnos mientras la policía interrogaba a todos solo atraería más cámaras y rumores. Su abogado también apoyó la idea. Según él, yo ya había cooperado suficiente, y recomendó movernos a un lugar privado para ver cómo íbamos a manejar la situación y proteger mi imagen y mis bienes. Aún así, yo no podía irme sin saber qué fue exactamente lo que descubrió Trevor, sin ver por mí mismo lo que ocurría en ese sótano, mientras yo seguía planeando el futuro a su lado. Le pregunté a Reyes si podía acompañar a los agentes a catear la casa de Natalie, pero me dijo que para nada, que yo estaba muy metido emocionalmente, y además ya podía estar enredado en el asunto. Solo me aclaró que tal vez, ya que procesaran la escena y tomaran evidencia, podrían mostrarme versiones filtradas de lo que hallaran si demostraba que era absolutamente necesario. Mi mamá quiso meter su cuchara diciendo que yo tenía derecho a saber lo que hacía mi prometida, pero el abogado la frenó en seco y dijo que una cosa es un derecho legal y otra una necesidad emocional. Salimos todos por la puerta de servicio para esquivar a la prensa, y durante el camino a casa de mis papás, yo iba en silencio, aturdido, ignorando las vibraciones del teléfono porque no tenía cabeza para leer nada. Al llegar, mi cuarto de infancia me pareció irreal después de todo lo que había pasado. Me senté en la cama en la que dormía de adolescente, todavía con el smoking puesto, porque no tenía ni ganas de cambiarme, mirando la pared donde seguían esos pósters y fotos de otros tiempos supuestamente más sencillos. Mi mamá entró con un té que ni toqué y se quedó conmigo, solo acompañándome en silencio, mientras mi papá cruzaba el pasillo hablando duro por teléfono con el abogado y seguramente con otros de sus contactos para ver cómo salvar el pellejo. Ya cerca de la medianoche me llamó Trevor y casi no le contesto, todavía en shock porque mi mejor amigo acababa de poner mi vida de cabeza, aunque en el fondo sé que hizo lo correcto. Cuando le respondí, su voz sonaba deshecha. Me pidió perdón una y otra vez, insistiéndome también en que no le quedó de otra después de lo que vio en el sótano. Le exigí que no me ocultara nada, que me contara hasta el mínimo detalle, porque necesitaba entender en lo que estuve a punto de meterme. Trevor respiró profundo, se notaba nervioso, y empezó a describir un lugar más propio de una pesadilla o de un documental policíaco que de la mujer que se moría de risa con mis chistes y se quedaba dormida viéndome películas en el hombro. El cuarto del sótano, según me explicó, ya no tenía nada de lo que fue alguna vez. Lo habían acondicionado con un aislamiento acústico profesional, como el que usan en estudios o consultorios donde nadie debe escuchar nada. Las sujeciones de la cama no eran para juegos, sino equipo médico reforzado, pensadas para amarrar a alguien que no quiere estar ahí. Había cámaras en las esquinas conectadas a una computadora con capacidad para transmitir en vivo, lo cual dejaba ver que grababan o mandaban lo que pasaba en algún lado. Había un gabinete cerrado, de esos para guardar cosas peligrosas o armas, reforzado, y necesitabas tanto llave como combinación para abrirlo. Trevor alcanzó a tomarle fotos a un montón de papeles en el escritorio, pero ni tiempo le dio de leerlos bien. Nomás distinguió nombres, números y lo que parecían reportes financieros. Había un perchero con ropa de diferentes tallas, una mesa de maquillaje con luces profesionales y todo un estante con pelucas de varios colores y estilos. Todo sugería que esto era una operación planeada y en marcha, no un error ni una improvisación. Le pregunté a Trevor si alcanzó a ver a alguien más involucrado o cualquier pista sobre con quién trabajaba Natalie, y me dijo que había un calendario pegado en la pared lleno de fechas en código y citas agendadas hasta con semanas de adelanto, así que estaba claro que nada era casualidad. Había iniciales en lugar de nombres reales, horarios que iban hasta muy noche y montos de dinero que no tenían sentido para algo legal. Tomé nota de que uno de los documentos que fotografió era como un contrato o acuerdo, pero no alcanzó a leer los detalles. Vio una caja fuerte empotrada que ni intentó abrir y notó lo que parecía una entrada extra al sótano desde afuera, o sea, una puerta diseñada para entrar y salir sin pasar por la casa. El nivel de detalle y planeación de todo eso dejaba clarísimo que Natalie llevaba años en esto, tal vez desde antes de que nos conociéramos. Colgué con Trevor todavía más confundido y asustado que antes de llamarle. Nada de lo que me contó tenía sentido para mí,
Y aún así, las pruebas estaban enfrente de mis ojos. En mi teléfono vi una llamada perdida de la mamá de Natalie y varios mensajes llenos de enojo donde me echaba la culpa por lo que había pasado con su hija. Yo tampoco entendía nada y estaba igual de sorprendido que todos. Una de las damas de honor me escribió para preguntarme si yo sabía algo del sótano y me confesó que siempre había sentido que Natalie escondía algo raro, aunque nunca supo qué. Mi ex roomie de la universidad me mandó el enlace de una nota en internet titulada "Boda local termina en investigación criminal", con fotos que tomaron los mismos invitados y un montón de rumores sobre los delitos por los que podrían acusar a Natalie. El artículo citaba fuentes anónimas y se aventuraba a decir de todo, desde trata de personas hasta pornografía y fraude, puras suposiciones, pero el chisme se esparció rapidísimo. Como a las 2 de la mañana, la sargento Reyes me marcó para avisarme que ya habían cateado la casa de Natalie y encontrado pruebas de varios delitos graves. No podía contarme detalles, pero me dejó claro que la investigación ahora era mucho más grande e incluía cómplices y víctimas a quienes iban a localizar y proteger. Me pidió que fuera a la estación en la mañana para dar una declaración formal e intentar identificar a algunas personas que aparecían en fotos o videos hallados en el sótano. Acepté, aunque con un nudo durísimo en la panza solo de imaginar el contenido de esos videos, y le pregunté si Natalie había dicho por qué me ocultó todo esto o qué planes tenía para después de la boda. Reyes dudó un momento antes de decirme que Natalie no quería hablar sin su abogada, pero había dejado ver que, según ella, yo no sabía nada y por eso me había mantenido fuera de sus asuntos. Empecé a sentirme como si solo hubiera sido una coartada, una pantalla para tapar lo que hacía. Esa idea me golpeó y no supe ni cómo reaccionar. Como a las 3, finalmente me quité el smoking, lo colgué de regreso aunque sabía que nunca iba a poder usarlo de nuevo sin recordar el desastre de ese día. Mi mamá entró a mi cuarto después de tocar la puerta y se sentó junto a mí en la cama, preguntándome cómo estaba. Su preocupación era tan genuina que, por primera vez desde el desastre, me dieron ganas de soltarme a llorar. Le confesé que no sabía ni por dónde empezar, que cada recuerdo de Natalie ya se veía diferente sabiendo lo que escondía. ¿De verdad pensaba seguir usando ese sótano después de la boda, mientras yo dormía arriba o salía a trabajar? ¿Alguna vez me amó? ¿O todo fue una jugada para salirse con la suya? Mi mamá me dijo que en ese momento, lo más importante era cuidarme, tanto legal como emocionalmente, y que era lógico que me doliera la relación, aunque hubiera sido una mentira. Me prometió que iba a estar a mi lado pasara lo que pasara, y que como familia íbamos a salir adelante, aunque no supiéramos ni cómo. Eso me ayudó, aunque seguía sintiendo el futuro completamente incierto. Al día siguiente, llegó otra oleada de chismes y noticias que ni el abogado de mi papá pudo controlar. Todos los medios locales hablaban del escándalo de nuestra boda, y hasta los nacionales empezaron a retomar la historia cuando se filtraron detalles de la investigación. En redes sociales nos volvimos tendencia. Todo el mundo tenía teorías sobre qué hacía Natalie en el sótano, y si yo estaba metido, o nomás era un ingenuo. Y hasta inventaron un hashtag con nuestros nombres para compartir rumores y supuestas exclusivas, que obviamente eran pura mentira pero se esparcían en segundos. Mi jefe me habló porque estaba muy preocupado por la mala imagen para la empresa, y aunque no lo dijo abiertamente, básicamente me insinuó que sería mejor que me tomara un tiempo fuera hasta que todo se calmara. Mis amigos y familiares lejanos me escribieron para apoyarme, aunque se les notaba la curiosidad morbosa de querer detalles que yo ni tenía. El salón nos mandó un correo con sus políticas de cancelación, lo cual se sintió como una cosa tan ridícula, tomando en cuenta que la boda acabó con la novia esposada. Esa mañana fui a la comisaría con mi papá y el abogado, como si fuéramos personalidades importantes, abriéndonos paso entre reporteros que gritaban preguntas a las que obviamente no les contesté. Ya adentro, la sargento Reyes nos llevó a una sala privada y, hablando lo más claro posible para no espantarme de más, nos explicó lo que encontraron en el sótano de Natalie. Resulta que el lugar era una especie de clínica clandestina donde Natalie hacía procedimientos estéticos prohibidos o que exigen licencia y a ella le valía. La mayoría eran tratamientos que en Estados Unidos ni siquiera se pueden hacer o requieren supervisión de un médico de verdad. Ella anunciaba sus servicios en foros privados y redes encriptadas, cobrando mucho menos para atraer a gente que ya estaba desesperada. Amarraba a los pacientes para que no se movieran durante el procedimiento, grababa con cámaras todo lo que hacía por si alguien quería demandarla, y en un gabinete cerrado guardaba medicinas y equipos que seguro compraba de manera ilegal. Los clientes que tenía anotados eran personas que pagaban en efectivo y no podían ir a un doctor de verdad, la mayoría inmigrantes sin papeles que le tenían miedo a los hospitales, aunque algunos hasta salieron peor y acabaron en urgencias o intentaron denunciar usando nombres falsos. Nada de eso era lo que yo me había imaginado. No tenía que ver con trata ni pornografía, pero seguía siendo algo muy serio porque había víctimas reales confiando en ella, sin saber que no estaba preparada ni tenía autorización. Reyes me dijo que tenían evidencia de por lo menos 30 clientes en año y medio, y que a varios les fue mal, pero no pudieron probar nada porque nadie quería dar su nombre real. Una mujer quedó con daño permanente en los nervios por culpa de una inyección mal administrada, otra casi pierde la vida tras una infección gravísima, y varias más terminaron con secuelas tan severas que necesitarían cirugías carísimas que simplemente no pueden pagar. Natalie se embolsó miles de dólares por cada procedimiento, operando sin seguro, sin preparación y sin que nadie la supervisara. Básicamente montó una clínica clandestina en su sótano, mientras de cara a los demás
demás, solo era una consultora de mercadotecnia. Le pregunté a Reyes cuánto tiempo llevaba Natalie en esto y si cabía la posibilidad de que todo fuera un malentendido. Me explicó que la evidencia mostraba que la práctica ilegal había empezado al menos 3 años antes. Es decir, llevaba 1 año en eso antes de conocerme y no dejó de hacerlo durante toda nuestra relación. Había sido muy cuidadosa al programar a sus clientes cuando yo salía de la casa. Se inventaba historias complicadas sobre su paradero mientras trabajaba en el sótano y nunca dejó ninguna pista en las áreas comunes. Además, al contar con una entrada por separado, los clientes nunca tenían por qué pasar por la puerta principal y gracias al aislamiento sonoro yo jamás escuché nada, aunque hubiera estado ahí durante algún procedimiento. Según Reyes, Natalie incluso había dicho que pensaba seguir con el negocio tras casarse conmigo e incluso expandirlo utilizando mi dinero y mi reputación profesional, sin que yo supiera nada, para darle más legitimidad a su operación y evitar sospechas de las autoridades. El abogado me preguntó cuáles eran los cargos contra Natalie y qué riesgos había para mí. Reyes enumeró: ejercer la medicina sin permiso, tener sustancias controladas sin autorización, fraude médico, poner en peligro la vida o integridad de otros, y quizá algunos más conforme avanzara el caso. Yo no estaba acusado de nada porque no tenían pruebas de que supiera o participara, pero ya estaba completamente asociado a su nombre en la opinión pública y no había forma de deshacer eso. Luego surgió el tema legal de si Natalie tenía o no algún derecho sobre mis propiedades o cuentas, así que el abogado inició el trámite de separación legal, que sonaba algo exagerado considerando que ni siquiera estábamos casados formalmente. Reyes me avisó que la fiscalía me iba a querer entrevistar varias veces a lo largo del proceso y que debía prepararme para declarar en el juicio si Natalie no llegaba a un acuerdo. La sola idea de sentarme frente a un tribunal a contar mi relación e historia con ella, mientras los fiscales desmenuzaban todo, me revolvía el estómago, pero el abogado insistió en que lo mejor era cooperar para protegerme. Reyes sacó una laptop y me pidió que revisara unas fotos recuperadas de la computadora de Natalie, advirtiendo que algunas eran fuertes, pero que necesitaban que yo ayudara a identificar personas y contextos. La primera foto era de Natalie usando una bata médica al lado de su mesa en el sótano, viéndose tan segura y profesional que me dio escalofríos. Había más fotos mostrando el sótano desde todos los ángulos, documentando cada aparato y detalle, pruebas que planeaban usar en el caso. Después aparecieron imágenes de los clientes a distintos momentos del tratamiento, sus rostros tan claros que era posible reconocerlos, y Reyes me preguntó si ubicaba a alguno. No reconozco personalmente a nadie, contesté, aunque una mujer me sonaba de redes sociales de Natalie, tal vez alguien que alguna vez mencionó como amiga o colega. Reyes tomó nota para investigar más a fondo y luego me mostró capturas de conversaciones tomadas de apps de mensajería cifrada, donde Natalie hablaba de precios y procedimientos con un lenguaje medio en clave, aunque ya era obvio de qué se trataba. Una conversación que Reyes quiso que revisara era con alguien listado solo como D, donde discutían sobre cómo crecer el negocio y traer a más proveedores. Los mensajes daban a entender que esa persona era socia o proveedora, ayudando a conseguir equipo o sustancias que Natalie no podía comprar legalmente. Quizá alguien con título médico dispuesto a involucrarse por una comisión. Reyes quiso saber si Natalie me había contado algo de alguien con esa inicial o si mencionó tener algún socio, y me esforcé por recordar todas sus historias laborales. Solo me vino a la cabeza que a veces decía colaborar con otros consultores de marketing, pero nunca me presentó ni mencionó a alguien que encajara con esa descripción. Recordé, eso sí, que hablaba de un tal Dominic, con quien supuestamente tenía un contrato grande a largo plazo, pero jamás lo conocí, y ni siquiera sé si alguna vez existió o solo era otra mentira para cubrirse. Al final la entrevista duró como 3 horas y terminé agotado, repasando cada momento de mi relación con Natalie, pero desde el contexto de sus delitos. Reyes me agradeció por cooperar y prometió mantenerse en contacto conforme hubiera novedades. Casi con delicadeza, me sugirió pensar en acudir con un especialista en trauma y traición, y aunque tenía sentido considerando que mi vida se había derrumbado en menos de un día, lo veía casi imposible con tantas juntas legales y el acoso constante de la prensa. El abogado de mi papá nos orientó sobre cómo proteger tanto mi patrimonio como mi reputación, incluyendo la posibilidad de hacer declaraciones a medios o idear estrategias para deslindarme de los delitos de Natalie, sin que pareciera que yo la estaba culpando de forma que pudiéramos meternos en problemas civiles. Cada paso se volvió un tema de cálculo complicado, transformando lo que debería ser un duelo personal en una trampa legal, donde cada cosa que dijera tenía consecuencias. Al salir de la comisaría, había más prensa que nunca. Las cámaras y micrófonos se nos acercaban mientras los reporteros lanzaban preguntas sobre si yo sabía algo, si era cómplice o si me sentía víctima. El abogado preparó una declaración rápida y la leí con la voz entrecortada. No tenía conocimiento de las actividades ilegales de Natalie y estoy cooperando plenamente con la investigación. Les pido respeto y privacidad mientras atravieso esta traición completamente inesperada. Las palabras se me quedaban cortas para todo lo que sentía, pero si decía algo más detallado, seguro miles de desconocidos se pondrían a buscarle 3 pies al gato. Nos abrimos paso entre la gente hasta el coche, con las cámaras encima captando cada ángulo de mi cara, sabiendo que esas imágenes me iban a perseguir por años, junto con todo el escándalo. Mi papá manejó de regreso a su casa y yo iba derrumbado en el asiento del copiloto, totalmente perdido sobre quién era ahora, más allá de el tipo al que su prometida le salió criminal.
Trevor marcó en la tarde, y esta vez sí tenía ganas de contestar, aunque la verdad todo estaba hecho bolas en mi cabeza, y no tenía claro qué pensar de lo que hizo. Ese mismo día, la policía ya le había tomado declaración formal sobre cómo encontró el sótano. Me contó que los detectives hasta lo felicitaron por moverse rápido y documentar todo antes de que Natalie pudiera borrar evidencias. Gracias a eso, según ellos, tal vez Natalie habría seguido con su teatro por quién sabe cuánto tiempo, poniendo en peligro a más personas que confiaban en ella para cosas para las que ni estaba capacitada. Yo quería agradecerle que la hubiera frenado, aunque la forma y el momento hayan sido para el olvido, pero se me atoraron las palabras. Mejor le pregunté si él había notado algo raro antes de lo del sótano, si había señales que yo ni vi y que tal vez me habrían ayudado a darme cuenta antes. Trevor admitió que Natalie siempre le pareció medio fría y calculadora, pero lo vio como pura diferencia de carácter. Nunca pensó que ella estuviera metida en algo ilegal. Nunca me gustó cómo parecía controlar tu agenda y escoger con quién salías, me soltó, ni cómo poco a poco te fue aislando de los amigos de la carrera y acercándote solo a la gente que a ella le convenía. Ese comentario me pegó duro porque jamás me cayó el 20 de que me alejaba. Yo creía que solo estaba haciendo compromisos normales de pareja. Nunca noté que era a propósito para sacarme de mi círculo, justo a los que podían hacer preguntas incómodas. Ya viéndolo en retrospectiva, entendí cómo Natalie me desanimaba de ir mucho a su casa. Siempre proponía que nos viéramos en mi depa o que saliéramos, en vez de estar en su townhouse. Yo pensaba que lo hacía para que estuviera cómodo, pero claramente era para esconder su secreto y que no encontrara el sótano. Hasta era selectiva con sus procedimientos ilegales. Revisaba mi calendario para asegurarse de que yo estuviera fuera, en la oficina o de viaje, cuando iban sus clientes. Me impresionó el nivel de planeación y la doble vida que llevaba mientras era mi pareja. Una capacidad para compartimentalizar que de verdad parecía de película y rozaba lo sociópata. Las noticias no soltaban el drama de nuestra boda. Cada nota metía chismes nuevos y detalles que quién sabe si eran reales. Un tabloide hasta dijo que Natalie planeó casarse conmigo solo para conseguir contactos y atraer más clientes, haciéndome ver como ingenuo o hasta cómplice, dependiendo de la parte que leyeras. Otros medios entrevistaban a supuestas víctimas de Natalie, pero la mayoría prefería el anonimato por miedo a meterse en broncas legales o por su estatus migratorio. En redes sociales, nuestra boda se volvió advertencia viral sobre qué tanto puedes confiar en tu pareja. Se llenó de expertos dando tips sobre focos rojos y gente contando sus historias, relatos de segundas vidas y engaños. Mi nombre salía en casi todos los artículos aunque no tuviera nada que ver, y sentía que ya jamás iba a poder desprenderme de lo de Natalie, solo por tener la mala suerte de enamorarme de quien no debía. Mi jefa finalmente me pidió tomarme una licencia, ya con clientes preocupados por el escándalo y el posible impacto en sus marcas. Me lo dijeron con tacto, como si fuera para que descansara y enfrentara todo, pero era obvio que ya mi presencia les pesaba. Acepté irme unas semanas, con la resignación de que tal vez mi carrera ya estaba en la lona aunque fuera inocente. Mi papá quería levantándome el ánimo, diciéndome que era momento de replantear mi futuro, aunque los dos sabíamos que, en el fondo, ahora era un tóxico profesional sin tener la culpa. De mis amigos del trabajo, pocos respondieron y vi cómo la gente se iba alejando en tiempo real para no mancharse con el escándalo. Solo Trevor y algunos amigos de verdad seguían ahí. El resto mejor se desapareció para no quemarse por apoyarme. La audiencia preliminar de Natalie fue 3 días después de esa boda que ya no fue, y aunque mi abogada me aconsejó no ir, sentí que tenía que verla, mirarla de frente y tratar de entender cómo fue capaz de ocultarme algo tan grave. La trajeron esposada, con el overol naranja en vez del vestido blanco, el cabello amarrado de forma sencilla, y no el arreglo de novia que se hizo ese día. Cuando nos miramos, me dijo bajito, "Lo siento", mientras se le salían las lágrimas, pero yo ya no sentía nada, solo una curiosidad como hueca, preguntándome si lloraba de verdad o era otro show. El fiscal presentó los cargos con lujo de detalle, explicando el consultorio clandestino y a las víctimas que sufrieron porque ella no tenía ni la preparación. Su defensa se declaró inocente y pidió que la dejaran libre bajo fianza, alegando que no era un riesgo y tenía su vida hecha aquí, pero el fiscal respondió que había manejado toda una red y tenía recursos para desaparecer si la soltaban. Por la gravedad y la cantidad de afectados, el juez le negó la fianza y ordenó que se quedara detenida hasta el juicio. Antes de que se la llevaran, volvió a voltearme a ver, con una mezcla entre súplica y resignación en la cara, y me quedé pensando qué esperaba, si de verdad creía que yo la iba a apoyar incondicionalmente, o si simplemente nunca se le pasó por la cabeza que la podían atrapar, tan confiada que estaba en sus mentiras y su capacidad para manejarlo todo. Salí del tribunal sintiéndome completamente perdido, sin respuestas y con muchas más preguntas sobre cómo fue posible que me engañaran de esa manera, y qué decía eso sobre mi capacidad para juzgar a las personas. Mi abogada me advirtió que debía estar listo, porque seguro el equipo de defensa de Natalie intentaría involucrarme o insinuar que yo sabía más de lo que admitía, una jugada típica de quienes buscan echarle la culpa a otro cuando ya no tienen salida. Pensar en eso me generó todavía más ansiedad, porque sabía que, aunque fuera inocente, eso podría no importar si Natalie decidía arrastrarme con ella. Esa semana,
la fiscalía me contactó para otra entrevista, ahora con varios fiscales revisando todo para armar el caso contra Natalie. Me pidieron que repasara toda nuestra relación desde el principio, pidiendo detalles de ocasiones en que ella se ausentaba o actuaba raro, y que ahora cobraban sentido considerando todo lo que hizo de forma ilegal. Pasé como 5 horas ayudando a hacer una línea de tiempo que dejaba claro que Natalie operó su consultorio en el sótano durante toda nuestra relación. Incluso los procedimientos aumentaron después de que nos comprometimos, y la fiscal sugirió que quizá planeaba usar el matrimonio para darle apariencia de normalidad, y así nadie sospecharía lo que realmente hacía. Otro fiscal me preguntó si noté dinero extraño o compras raras que pudieran indicar ingresos ilícitos, pero tuve que aceptar que nunca puse atención en sus finanzas porque cada quien tenía su cuenta y siempre vi que a ella le sobraba para sus cosas. Eso me hizo revisar mis propios movimientos bancarios, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden y no hubiera nada que pareciera que recibí dinero de ese negocio ilegal. El abogado quería toda la documentación que probara que yo pagué todo por mi cuenta, sin depósitos extraños o transferencias sospechosas. Afortunadamente, mis estados de cuenta solo mostraban mi sueldo y mis gastos normales, lo cual me tranquilizó, pero también me pegó darme cuenta de lo poco que compartíamos realmente en nuestras vidas. Natalie nunca necesitó mi dinero porque le iba bastante bien con su negocio ilegal, y tampoco quiso juntar nuestras cuentas porque eso la hacía vulnerable si yo llegaba a preguntar o a notar algo raro. Cada detalle nuevo que descubrían solo reforzaba lo perfectamente calculado que había sido su engaño y cómo inventó una versión de sí misma para que yo la quisiera, mientras llevaba esa doble vida escondida en el sótano. Trevor me habló para contarme que la policía había detenido a la persona que Natalie mencionaba como D en sus mensajes cifrados. Se trataba de Dominic Rourke, un ex asistente médico que le estaba pasando sustancias controladas y equipo robado del hospital donde trabajaba. Lo ubicaron porque los investigadores rastrearon algunos envíos en los archivos de Natalie y comprobaron que Dominic tenía acceso en la clínica. Él empezó a cooperar con los fiscales, dándoles información detallada de todo el negocio de Natalie y ayudando a identificar otras víctimas que aún no habían salido a la luz. Todo esto a cambio de que le redujeran la sentencia. Con su testimonio estaban reuniendo cada vez más pruebas contra Natalie y le cerraban cualquier posibilidad de negociar algo favorable con la fiscalía. Trevor me dijo que los fiscales veían el testimonio de Dominic como una pieza clave para entender cómo es que Natalie había logrado operar tanto tiempo sin ser descubierta, porque quedó demostrado que tenía apoyo de alguien con acceso directo al mundo médico. No pasó mucho para que los medios se enteraran del arresto de Dominic y enseguida lanzaron notas ligándolo con Natalie, incluso llegaron a insinuar que entre ellos había algo más que complicidad criminal. La sola idea me revolvía el estómago porque ahora tenía que enfrentar no solo la traición del delito, sino también la posibilidad de una infidelidad más, aunque, en el fondo, sentía que nada podría compararse con el tamaño del engaño en el que viví. Sin poder evitarlo, me encontraba leyendo obsesivamente cada nota y cada publicación que salía sobre el caso, aunque cada noticia más bien me hacía sentir peor. Simplemente no podía dejar de hacerlo. Era como ver un accidente del que no podía apartar la mirada. Cuando por fin empecé a ir a terapia, mi terapeuta me explicó que esa reacción era súper común después de pasar por un trauma y una traición tan profunda. Uno necesita tratar de entender lo que pasó, aunque entenderlo duela más. Me recomendó que con el tiempo iba a ser necesario dejar de estar tan al pendiente de las noticias para cuidar mi salud mental, pero reconoció que todavía no estaba listo para dar ese paso, mientras todo seguía tan intenso. Mientras tanto, la familia de Natalie me buscó a través de su abogado para pedirme una reunión. Mi abogada me aconsejó que ni siquiera aceptara hasta saber sus intenciones. La solicitud traía también unas acusaciones absurdas, diciendo que yo había sido quien metió a la policía en el caso de Natalie, o que tenía algo que ver con lo que Trevor encontró en el sótano. De no ser porque venían de personas que hasta hace poco consideraba mi familia política, hasta hubieran dado risa. Pasé fiestas con ellos y llegué a quererlos, pero ahora me estaban tratando como un sospechoso más. Obvio, mi abogada les respondió dejando claro que no iba a aceptar ninguna reunión, que yo no tenía idea de lo que hacía Natalie, que estaba colaborando con las autoridades y que si querían involucrarme de alguna forma, no iba a dudar en tomar medidas legales. Era necesario marcar límites claros para protegerme, aunque eso significara dar por terminada cualquier relación con ellos y sumar eso a toda la lista de consecuencias por lo que Natalie decidió hacer, consecuencias que terminaron golpeando a todos en su entorno. 2 meses después del desastre de la boda, la fiscalía anunció oficialmente que un gran jurado había acusado formalmente a Natalie de 43 cargos relacionados con su clínica ilegal y todo el daño que había causado a distintas personas. Aunque ya sabía que el caso era fuerte, escuchar la cantidad me dejó helado. Ya no era solo un problema abstracto, ahora el daño tenía rostro y nombre, pues cada cargo representaba a alguien verdaderamente afectado por sus actos. Después del anuncio, otra vez los medios se volcaron en el caso, y más víctimas se animaron a salir y contar sus propias historias. Una mujer relató cómo quedó con cicatrices permanentes por un procedimiento mal hecho. Dijo que confió en Natalie porque tenía títulos falsos y una página web súper creíble. Otro hombre contó que casi muere de una infección después de un tratamiento, y estuvo semanas hospitalizado mientras Natalie simplemente dejó de contestarle. Cada historia me ayudaba a dimensionar la magnitud del daño que causó, más allá del delito.
y a ponerme en los zapatos de quienes confiaron en ella. Fijaron la fecha del juicio para dentro de 6 meses, lo que le daría tiempo a todos para preparar sus casos y a la fiscalía para seguir recabando testimonios tanto de víctimas como de los testigos. Desde antes me habían avisado que tenía que esperar a que me llamaran como testigo de la fiscalía para contar cómo era mi relación con Natalie y confirmar que yo no tenía ni idea de lo que pasaba en su sótano. No más de pensar en subirme al estrado, con Natalie mirándome desde la mesa de la defensa, sentía que se me revolvía el estómago. Pero los fiscales insistieron en que mi testimonio era clave para evidenciar su manera de manipular. Yo era, al final, la persona más cercana a ella y justo por eso servía como ejemplo de lo mucho que pudo engañar a todos, incluso a alguien que pensaba conocerla de verdad, y así dejar claro lo bien que supo separar y esconder su doble vida. El abogado me fue preparando para los tipos de preguntas que los abogados de la defensa podrían lanzarme, desde querer poner en duda mi credibilidad hasta insinuar que yo mentía para salvarme de broncas legales. Mientras todo eso pasaba, traté de regresar a una vida medio normal, aunque bien sabía que ya nada sería como antes. Regresé a la oficina después de mi incapacidad y me encontré rodeado de compañeros que no sabían ni cómo hablarme. Algunos de plano preferían voltear hacia otro lado o cuchichear a mis espaldas, aunque unos pocos sí fueron solidarios. Claramente había varios que creían que yo estaba tapando algo, que mentía o que tal vez nomás no quise ver lo que tenía frente a los ojos. Terminé mudándome de departamento porque cada rincón me recordaba a Natalie y busqué algo más chico, lejos, donde pudiera empezar de cero sin estar rodeado de recuerdos. Mi círculo de amigos se redujo prácticamente a Trevor y un par de cuates fieles. El resto se alejó o yo mismo me aparté para no estar escuchando chismes ni prejuicios. La mera idea de salir con alguien nuevo me daba entre risa y miedo. Después del escándalo y todo el show con Natalie, y confiar en alguien de nuevo se sentía sencillamente imposible. Pasaron los meses y era como estar atrapado en una pausa, donde la vida seguía pero todo se sentía irreal y sin sentido. Iba a trabajar por inercia y hacía mi rutina diario mientras mentalmente me preparaba para el juicio, y al mismo tiempo trataba de procesar la traición que partió mi vida en dos. La terapia me ayudó a entender que lo que hizo Natalie no tenía nada que ver con mi valor ni con mi capacidad para juzgar, que hasta expertos caen ante personas manipuladoras, aunque saberlo no hacía que doliera menos. Lloré por la relación que pensé tener y también me sentía ingenuo por extrañar algo que, si soy honesto, nunca existió como yo lo imaginaba. Mis amigos me decían que el tiempo lo cura todo y que algún día volvería a ser feliz, pero esas palabras sonaban huecas cuando no podía ni imaginar confiar en nadie lo suficiente para pensar en un futuro juntos. El juicio empezó por fin una mañana fría de noviembre, justo casi a un año de que Natalie y yo nos habíamos comprometido. El tribunal estaba a reventar de reporteros y gente llevada por el morbo, y tuve que abrirme paso entre la bola para llegar a la sala de testigos. Los fiscales me prepararon a detalle, repasaron cada pregunta y cada ángulo por donde la defensa podía atacarme. Cuando dijeron mi nombre y me tocó pasar, sentí como si caminara bajo el agua. Todo era lento y con una ansiedad que me apretaba el pecho. Natalie se veía mucho más pequeña de lo que recordaba, con la cárcel y las acusaciones encima, pero aún así, cuando cruzamos miradas, no aguanté y volteé para otro lado. El fiscal empezó con preguntas básicas sobre nuestra relación, la línea de tiempo, nuestra cercanía y que yo no sabía nada de lo que pasaba en el sótano. Después vino la abogada defensora de Natalie e intentó hacerme ver como cómplice o como alguien que se hizo de la vista gorda, preguntándome cómo es que viví 2 años con ella sin notar nada raro. Respondí con la verdad. Natalie siempre tuvo mucho cuidado. Tenía una entrada aparte para sus clientes y solo atendía cuando yo no estaba. Además, el sótano estaba bien aislado y era imposible escuchar algo fuera de lo normal. La abogada seguía e insinuaba que yo debía haberme beneficiado del dinero ilegal, o por lo menos sospechar, pero aclaré que cada quien tenía su propio dinero y nunca vi nada raro. La forma en que me interrogó fue dura, como si yo también fuera culpable, y al bajarme del estrado sentí que el que estaba a prueba había sido yo, no ella. Así fue como me quedó clarísimo que lo que hizo Natalie ensució todo alrededor mío. Hasta mi intento de ayudar terminó en humillación pública. El juicio duró 3 semanas y no hubo días sin novedades. Peritos médicos explicando lo peligrosos que eran los procedimientos de Natalie, las víctimas contando el daño que les dejó confiar en alguien que parecía tan formal, y Dominic revelando cómo le surtía sustancias y equipo robado, contando que ella decía que así ayudaba a quienes no podían pagar una clínica. Cada día salía a la luz la magnitud de lo que hizo y lo poco que le importaba a la gente. Cuando al final ambas partes terminaron de presentar sus pruebas, ya nadie dudaba del veredicto, pero igual el jurado tuvo que deliberar. No pasaron ni 6 horas y declararon a Natalie culpable de los 43 cargos, noticia que me alivió pero me dejó también con una tristeza enorme por la persona que pensé conocer y por todo lo que se perdió. Natalie no reaccionó al escuchar el fallo, simplemente se quedó sentada viendo hacia el frente mientras sus papás lloraban atrás de ella. La sentencia se programó para un mes después y los fiscales anunciaron que pedirían el castigo máximo por la cantidad de víctimas y la gravedad del daño. Fui a la audiencia de sentencia y escuché a las víctimas una por una contar cómo Natalie afectó sus vidas. Cuando la jueza le dictó 25 años de cárcel estatal, fue cuando Natalie rompió en llanto y volteó a buscarme, pero yo aparté la mirada
sin poder ni querer darle el cierre o el perdón que estaba buscando. Al salir del juzgado por última vez, sentí algo distinto por dentro. No era que todo estuviera bien, pero sentí que, de alguna forma, por fin podía empezar a aceptar que ese capítulo de mi vida se cerraba. Trevor me esperaba en la entrada y me sugirió que fuéramos a cenar tranquilos, dándome chance de asimilar que, después de todo, el juicio que marcó tantos meses de mi vida ahora sí había terminado. Durante la cena platicamos de cómo seguir adelante y lo que eso iba a significar después de todo lo que pasó. Nunca iba a poder recuperar el tiempo perdido ni limpiar por completo mi reputación, pero sí podía decidir qué camino tomar de ahora en adelante. Trevor me hacía ver que yo no tenía la culpa de nada, que el hecho de que alguien me hubiera traicionado no me convertía en responsable de sus actos, y que tarde o temprano la gente entendería que yo era la víctima, no un cómplice. Lo que me decía me ayudaba, aunque yo ya sabía que recuperar mi identidad iba a ser un proceso largo y complicado. 6 meses después de que sentenciaron a Natalie, acepté un trabajo en otra ciudad, dispuesto a empezar de cero, donde nadie me relacionara con el escándalo. Trevor me echó la mano para empacar mi depa y se fue conmigo en el viaje, hablando de lo chido que es comenzar otra vez y de la importancia de dejar el pasado en el pasado, sin pretender que no pasó nada. Según mi terapeuta, mudarme no borraba lo que había vivido ni el trauma, pero al menos me daba un espacio donde sanar, y aunque sabía que no era la solución mágica, era el primer paso para reconstruirme. Llegando a mi nueva ciudad, con trabajo nuevo y departamento donde nadie sabía nada de mi historia, sentí que por fin podía respirar más tranquilo y hasta ilusionarme con un futuro que ya no estuviera marcado por la traición de Natalie. Poco a poco me animé a salir otra vez, con calma y desconfianza, aprendiendo tanto a confiar en los demás como en mí mismo, porque mi confianza había quedado por los suelos. La vida siguió, porque así es esto, y yo tuve que seguir adelante con ella, llevando cicatrices, sí, pero sin dejar que me impidieran construir algo honesto de nuevo. Aquella boda que terminó convirtiéndose en un desastre fue solo el inicio para descubrir quién era yo de verdad, sin engaños, y aunque dolió llegar a esa claridad, esa honestidad se volvió el cimiento de todo lo que vino después. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte lo que sigue.